Amén. Capítulo 16, versículo del 1 al 8 vamos a leer. Los invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así su palabra, hermanos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salió el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, la lectura de tu palabra, Señor, que nos informa acerca de tu Hijo, Señor. Te damos gracias y te rogamos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que tú nos dirijas por medio del Espíritu Santo. Gracias por permitirnos adorarte, Señor, cantarte a ti, honrar tu nombre, Señor, a través de las alabanzas. Y permite ahora que podamos escuchar, Señor, tu palabra atentamente. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. En cuanto a nuestro contexto, antes de que suceda este hecho tan poderoso y el hecho más poderoso en todo el universo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vemos en el contexto, unos textos antes, que Jesús fue sepultado y fue llevado a una tumba, la cual había comprado José de Arimatea, que era un miembro fiel del concilio, que había creído en la obra de Cristo, que le había creído al Señor y la vida que él estaba llevando, y entendía este hombre que probablemente Jesús era el Mesías. Así que compró ese sepulcro y llevó a nuestro Señor Jesucristo a aquel lugar. Allí en ese hecho que ocurre, vemos que Marcos nos relata en nuestro primer versículo que después del día de reposo algunas mujeres seguidoras de Jesús fueron a comprar especias aromáticas con el propósito de ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres a las cuales Marcos menciona por nombre a cada una de ellas, dice María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Así que ellas apenas pudieron encontrar quienes vendieran especias aromáticas, porque en día de reposo no se vendía, porque obviamente no es un día laboral para los judíos. Sí, luego de ese día podían conseguir las especias. Así que apenas consiguieron esas especias, fueron hasta el sepulcro del Señor Jesucristo con la intención de ungir el cuerpo del Señor. Ya habían pasado varios días desde que Jesucristo había muerto. Ya estaban casi al tercer día. Y ellas, de la misma manera, hermanos, que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ya conocían lo que Jesús había dicho, de que Él no solamente iba a morir, sino que también Él iba a resucitar de la muerte. Sin embargo, ellas están yendo al sepulcro con la intención de ungir el cuerpo del Señor, cuando el Señor ya le había dicho que en 3 días Él iba a resucitar. ¿Por qué motivo? Bueno, la intención primeramente de estas mujeres era una buena intención. Ellas iban a ungir el cuerpo de su Señor, ellas iban a servir al Señor una vez más. Ellas estaban siempre acompañando al Señor. Aun cuando los discípulos se habían alejado, se habían ido delante cuando Jesús estaba crucificado, ellas estaban ahí, al pie de la cruz.
Y su intención era una muy buena intención, de poder servir una vez más a Jesús y de ungir su cuerpo para... Antes lo ungieron para la sepultura y ahora para que luego de 3 días, de 4 días, ya el cuerpo de una persona muerta se volvía inestable, empieza a tirar olor. Y la intención de las mujeres era hacer este último acto de amor hacia la vida de su Señor. Sin embargo, de la misma manera que los discípulos habían escuchado acerca de que Jesús iba a ir a la muerte, las mujeres también habían escuchado eso, pero probablemente ellas se habían olvidado de algo muy importante, que era que Jesús también iba a resucitar de la muerte. Por ese motivo ellas van a ungir el cuerpo del Señor. Dice nuestro versículo, el versículo 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Así que esto es lo que nos dice Marcos, que ellas se acercan al sepulcro muy de mañana, muy temprano, para encontrar la oportunidad de ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Ellas conversaban entre sí, nos dice el versículo 3. Fíjese, acompáñame hermano si lo desea. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas se hablaban entre sí, ellas estaban conversando entre sí y preguntaban quién podía remover la piedra del sepulcro por el hecho de que no tenían esa fuerza que lo son, las características que tiene un hombre de tener un poco más de fuerza. No tenían a ningún hombre que las acompañe para mover la piedra del sepulcro. Sin embargo, ellas tampoco estaban enteradas, por lo que vemos en Marcos, que el sepulcro estaba sellado, que el sepulcro había sido sellado con el sello de los romanos, porque ya la guardia de los romanos, 2 hombres, soldados romanos, estaban en la entrada del sepulcro, a pedido de los fariseos, que decían que si ellos no estaban ahí, probablemente los discípulos se robarían el cuerpo de Jesús y dirían que Jesús resucitó, porque ellos también habían escuchado esa historia. Entonces, antes de que cualquier cosa pudiera llegar a ocurrir, los fariseos hicieron que 2 guardias, pidiéndole a Pilatos que 2 guardias fueran a la tumba y guardaran por el cuerpo de Cristo. Así que era imposible que las mujeres, al llegar, a pesar de que si hubieran ido con un hombre pudieran mover la piedra del sepulcro. ¿Por qué motivo? Porque habían 2 guardias romanos, 2 soldados romanos. Ellos no se iban a ensuciar las manos, los discípulos, luchando contra guardias romanos que eran quienes gobernaban Israel. No lo iban a hacer. Así que es una falacia esas personas, esos ateos que empiezan a hablar en contra de la resurrección de Jesús y las cosas que inventan de que la tumba, que robaron el cuerpo y que esto y que otro. Porque la realidad es que era imposible acercarse ninguno de los discípulos hacia esa tumba. Por eso ellos estaban completamente lejos de ese lugar. Y las mujeres, dice, cuando miraron, versículo 4, vieron que la piedra había sido movida, que era muy grande. ¿Cómo ocurrió esto? Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. La piedra, hermanos, había sido removida por el ángel del Señor. La piedra había sido removida por este ser sobrenatural que había llegado hasta ese lugar no porque Jesús no podría salir de ese lugar, porque Jesús si quería podía salir de ese lugar sin mover la piedra, porque ya estaba en un cuerpo glorificado, sino con la intención
de que al mover la piedra, las mujeres cuando llegaran vieran que Jesús no estaba en ese lugar. Y que al ver que Jesús no estaba en ese lugar, pudieran contar a los demás discípulos la realidad de que Jesús resucitó de la muerte. Qué privilegio para estas mujeres, hermanos. Qué privilegio, porque a pesar de que ellas iban con una actitud quizá de tristeza, de desesperanza, de ir a ungir una vez más el cuerpo de Cristo, pensando de que Cristo no iba a resucitar. Qué privilegio que Dios le da a estas mujeres, porque van a escuchar un mensaje, y es el mensaje que nos hace salvo a cada uno de nosotros. Es el mensaje de la resurrección. Ese es el mensaje que ellas van a oír, y son las primeras en escuchar este mensaje. ¿Qué le dice el ángel? Mas él les dijo, versículo 6, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí, mirá el lugar en donde le pusieron. Así que ellas son las primeras que se enteran de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio para aquellas mujeres piadosas, para aquellas hermanas en Cristo, de poder escuchar este mensaje, pero ellas cuando reciben este mensaje, no lo recibieron con gozo, lo recibieron con espanto, porque vieron a un ángel del Señor. Aunque Marcos nos dice que era un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y nosotros pudiéramos pensar qué temor puede dar un joven sentado con ropa blanca, en el contexto de Mateo podemos ver que este joven con ropas blancas dice que tenía el aspecto de un relámpago. Imagínense entrar a un sepulcro y que alguien esté completamente brillando. ¡Qué impacto! Nosotros no podemos pensar ni siquiera e imaginarnos ni siquiera esta escena. Así que estas mujeres se asustaron en gran manera, y es obvio que ellas se asustaran así. Pero él les dijo, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno. Él les afirma, él sabe a quién estaban buscando, a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Así que ellas son las primeras en oír este gran mensaje, este mensaje de resurrección, este mensaje que si no existiera, nosotros no podríamos reunirnos en este lugar y no tendría sentido el Evangelio, como dice el apóstol Pablo. Porque si no hay resurrección, en vano es nuestra predicación. Pero Pablo afirma luego que la resurrección es un hecho que ha ocurrido verdaderamente y que no es en vano predicar el Evangelio. Que a través de la predicación del Evangelio, de que Cristo resucitó de la muerte, las personas son salvas. ¿O no es así? ¿De qué manera nosotros llegamos a la salvación? ¿De qué manera cada uno de nosotros alcanzamos vida eterna? Sino por medio de oír que Cristo no solamente murió, sino que resucitó de la muerte. ¿Amén? Este es el mensaje más poderoso de todos. No importa cuán torpe sea un predicador, no importa si tiene muchas palabras o pocas, si entiende y conoce que Jesucristo resucitó de la muerte, no importa cuántas palabras apropiadas pueda llegar a tener, ya puede predicar y la gente puede venir a la salvación. Así que no importa, hermano, a veces tenemos nosotros pensamientos o ideas armadas o estructuras y decimos, ¿a quién le voy a hablar yo si no sé cómo hablar? Si sabés acerca de que Cristo resucitó de la muerte, es suficiente, porque Él venció la muerte, porque Él se dio en esa cruz para vencer la muerte. Y esa resurrección nos provee a nosotros poder para poder hablar de Cristo, para que conozcáis a Cristo y el poder de ¿quién? De su resurrección, dice su palabra. Amén. Mas Él les dijo que no se asusten y después le dice, pero id, versículo 7, decid a sus discípulos
y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ven, hermanos, Jesús ya les había dicho a ellos que Él resucitaría, que Él moriría, que Él resucitaría y que iría a Galilea. Y ellos creían que simplemente Jesús iba a morir y nada más. No, Jesús les estaba hablando verdaderamente, con seguridad, que Él iba a estar en ese lugar. Entonces el ángel le envía a estas mujeres a que vayan hacia los discípulos y le digan que Jesucristo había resucitado. ¿Pero acaso Jesús no se podía aparecer a cada uno de los discípulos y mostrarse y decir que ha resucitado de la muerte? Por supuesto que sí, pero Jesús no quería hacer eso, sino que quería que por medio del testimonio de estas mujeres ellos pudieran creer. Porque la fe no es por ver, sino por el oír la palabra de Dios. Así que Jesús, cuando Tomás se acerca, Tomás dice que él no creería hasta que tocara el costado de Jesús, y se acerca y le dice: Jesús, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Jesús quería que ellos creyeran al testimonio y no a verlo a Él en persona, porque de ahí en más ellos vivirían por la fe, porque Cristo luego de su muerte, de su resurrección, ascendería a los cielos y ya no estaría con ellos. Así que la importancia de vivir por la fe, hermanos, la importancia de vivir no por lo que vemos, sino por lo que Dios es para nosotros, lo que Dios nos dice en su palabra, lo que Dios revela e informa en su palabra. Por eso les dice: id y decid a sus discípulos. Y a Pedro, ¿por qué a Pedro lo separa de los discípulos? Porque Pedro le había dicho: Señor, que no te ocurra esto de morir. Sin escuchar Pedro que el Señor no solo le dijo que iba a morir, sino que iba a resucitar. Que no te ocurra esto, Señor. Que no te ocurra esto. Pero, ¿qué está diciendo Pedro? ¿No escuchás que Jesús está diciendo que también va a resucitar de la muerte? Por eso el ángel le dice: decirle a los discípulos y a Pedro, para que Pedro recuerde que Él va delante de vosotros a Galilea, como os dijo, allí le veréis. Por último, hermanos, dice en el versículo 8, si me puede acompañar también. Ya vamos terminando. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Estaban completamente impactadas, ¿no? Estas mujeres huyeron del sepulcro, pero no decían nada a nadie, dice Marcos. Sin embargo, en Mateo, en el contexto paralelo, estas mujeres contaron a los discípulos que Jesús había resucitado. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dijeron que no, que ellas estaban mal, que no era correcto ni cabal lo que ellas estaban diciendo. Pero ellas habían escuchado el testimonio del ángel y habían visto la tumba vacía. Pero aquel discípulo, al cual el ángel le dijo que le hable aparte, a Pedro, fue corriendo hacia el sepulcro, nos dice el texto paralelo, y vio que no estaba el Señor Jesucristo. Y empezó a pensar: ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Hasta que Cristo se encontró con ellos, más adelante, no en nuestro texto, pero más adelante Cristo se encuentra con cada uno de ellos y revela verdaderamente que Él había resucitado de la muerte, por medio de la obra y de la verdad que Él ya había confesado. Aunque ellas se fueron con temor y espanto, ellas contaron a sus discípulos lo que había sucedido. Cuando nosotros tenemos temor, cuando nosotros tenemos algún miedo, porque si predicamos quizá nos desprecien, porque si hablamos de Cristo a algún pariente que siempre se burla del Evangelio, quizá nos desprecie, recordemos esto, hermanos, que a pesar del temor de estas mujeres,
habían predicado, habían hablado de Cristo. Que nosotros corremos además con una ventaja, y ya terminamos, de que Jesucristo envió su Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, nos dice la palabra. Así que tenemos poder, amor y dominio propio para poder predicar sin temor a la gente, para poder hablar de Cristo. Estas mujeres no corrían con esa ventaja aún, hasta que sucede la venida del Espíritu Santo de Dios. Pero si la carne en nuestras vidas nos lleva a temer, más fuerte es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Que podamos correr a sus pies y podamos predicar este mensaje del Evangelio de salvación, de que Jesucristo ha resucitado de la muerte. Porque no es en vano que tú prediques la palabra de Dios. Porque no es en vano cada día que escuchas el mensaje del Evangelio aquí desde este lugar. No es en vano, tendrás recompensa eterna en los cielos. No es en vano que prediquemos de Cristo. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos. Bendiciones. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu amor, tu misericordia. Señor, gracias, Señor, y te pido que podamos llevar este mensaje del Evangelio a toda criatura, Señor.